Buenos días. Hoy me gustaría establecer la necesidad de utilizar múltiples etapas para poder realizar una separación hasta una composición deseada. Hasta este momento nosotros hemos visto problemas de flash en los que tenemos una alimentación que vaporizamos parcialmente para obtener un vapor más rico en los componentes más ligeros y un líquido más rico en los componentes más pesados. Sin embargo, nosotros podemos pensar intuitivamente que existe un límite termodinámico a esta separación. Realmente nosotros no pudiéramos alcanzar cualquier composición en una sola etapa de equilibrio, porque como les decía, esto está limitado por la termodinámica. El límite de la composición más alta que nosotros podemos obtener es el que nos da el punto de burbuja. Justo en el punto de burbuja es la composición más alta que nosotros podemos obtener para una composición de la alimentación determinada. Y no importa cómo realicemos esta separación, yo jamás podría pasar ese límite termodinámico. Si yo vaporizo más de una gota de esa alimentación, necesariamente la composición del vapor va a disminuir, porque también estoy vaporizando los otros componentes. Es cierto, puedo vaporizar más del componente más ligero, pero también voy a vaporizar más de los otros componentes que se encuentren en la mezcla. En este caso en particular voy a resolver este ejercicio, que es una mezcla equimolar benceno-tolueno que se encuentra a una atmósfera. Vean que si la fracción de vaporización es exactamente igual a 0, es decir, estoy en el punto de burbuja, la composición de la fase vapor es 0.713635. Les repito, si yo vaporizo más de una gota de esa alimentación, esta composición necesariamente va a disminuir. Y voy a resolver el ejercicio tratando de vaporizar el 50% de la alimentación. Entonces lo voy a fijar aquí. Voy a poner que esta alimentación se vaporice en un 50%. Para resolver este problema voy a utilizar las constantes de Antoine para calcular las constantes de equilibrio. Aquí tengo las constantes de Antoine para el benceno y el tolueno y tengo esta forma de la ecuación de Antoine. Es la presión de saturación en milímetros de mercurio es igual a 10 a la A menos B entre T más C con una temperatura en grados centígrados. Con esta ecuación yo puedo calcular las presiones de saturación que se encuentran en esta columna, la columna E. Y a partir de las presiones de saturación puedo calcular las constantes de equilibrio a partir de la ecuación que se encuentra aquí abajo. La presión de saturación entre la presión del sistema es igual a la constante de equilibrio. Aquí tenemos la presión, 760 milímetros de mercurio, que es un dato del problema. En la celda G lo que tenemos son las composiciones de la alimentación, es una mezcla equimolar, 0.5.5, y en la celda H lo que tenemos son los términos de la ecuación de Rashford y Rice. Recuerden que en esta sumatoria, cada uno de los términos representa una de esta celda. Por ejemplo, para el compuesto 1, que sería el benceno, sería Z1, sería 0.5 por 1 menos K1, que sería 1.4272, entre 1 más psi. La psi ya la fijé acá. Esta es la fracción de vaporización de 0.5 y eso multiplicado por K1 menos 1. Eso me daría el primer término y de manera similar calculo el término del tolueno. La suma de estas dos celdas me va a dar lo que sería la ecuación de Rashford y Rice. Y lo que yo quiero es que esta celda tenga un valor de 0. Entonces, para ello lo que voy a calcular o lo que voy a modificar va a ser la temperatura. Yo pudiera hacerlo manualmente, es decir, cambiar manualmente esta temperatura, por ejemplo, darle un valor de 0.93, de 93 grados centígrados, de 94 grados centígrados, o cualquier valor que a mí se me ocurra hasta que en esta celda tengo un 0. Pero voy a aprovechar las herramientas de Excel. Entonces me voy a ir aquí a Datos, Análisis de hipótesis y Buscar objetivo. Entonces, en Definir celda voy a poner la celda que tiene la ecuación. Voy a escribir con el valor, quiero que tenga un valor de 0 y lo que voy a modificar en este caso en particular sería la temperatura. Vean que este procedimiento también les podría servir si su incógnita fuera la fracción de vaporización. Simplemente apuntan hacia la fracción de vaporización en vez de la temperatura y así podrían resolver un flash isotérmico. Pero bueno, eso es otro problema diferente al que estamos resolviendo aquí. Vean que aquí prácticamente ya me dio 0. La temperatura es 95.47 grados centígrados
La presión, repito, 760 milímetros de mercurio es un dato y la fracción de vaporización también la estoy tomando como un dato. Dije que iba a vaporizar el 50% de la mezcla. Y vean que efectivamente, si yo vaporizo 50% de la mezcla, la composición del vapor es 0.61. Eso es menor que la composición de la primer burbuja de vapor que se generó precisamente en el punto de burbuja. Y esto es consistente con lo que yo les decía de ese límite termodinámico. La composición más alta que puedo obtener a partir de esa alimentación en una sola etapa de equilibrio es la del punto de burbuja. Ahora, la pregunta pudiera resultar, bueno, y si yo quiero lograr una composición mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Intuitivamente lo que pudieran pensar es que pudieran tomar este vapor, pudieran tomar el vapor de la etapa 1 y ponerlo como alimentación en un segundo flash, de tal manera que la composición inicial ya no sería 0.5, sino que sería 0.61077. Eso es lo que voy a hacer. Básicamente, el esquema sería como este, que tengo aquí. Tengo un flash, una alimentación equimolar, lo vaporizo al 50%, este vapor que sale por el domo del primer flash lo voy a condensar utilizando agua de enfriamiento y lo voy a pasar a un segundo flash. En ese segundo flash, solo como una suposición, también voy a vaporizar el 50% de la alimentación. Y voy a ver cuáles son las composiciones del vapor y del líquido. Entonces, vean, mis composiciones, mis nuevas composiciones de la alimentación serían .61077 y .3890. Las voy a pegar aquí. Voy a pegar solo los valores. Y voy a resolver nuevamente el problema del flash isotérmico. Vean que al cambiar las composiciones de la alimentación necesariamente cambió la ecuación de Rashford y Rice. Y esta temperatura ya no es adecuada para lo que quiero hacer. Entonces debo de repetir el análisis de hipótesis. Entonces voy a poner buscar objetivo con el valor de 0 y cambiando la celda de la temperatura. Esto me daría un 0, me daría una temperatura de 91.95 y me daría una composición de .7169. Fíjense cómo ya logré una composición mayor en la segunda etapa. Yo pudiera repetir este procedimiento tantas veces como quisiera para lograr la pureza que a mí se me antoje. Teóricamente yo pudiera lograr para una mezcla ideal un compuesto prácticamente puro. Sin embargo, también intuitivamente ustedes se darán cuenta, el vapor en la primera etapa es de 50. El vapor en la segunda etapa sería de 25 porque estoy vaporizando 50% de la alimentación. En la tercera etapa el vapor sería evidentemente, si sigo con esta tendencia de vaporizar el 50%, sería 12.5 y cada vez tendría menos producto. A pesar de que estaría logrando el objetivo de purificar o de alcanzar una mayor pureza, cada vez estaría logrando una cantidad menor de producto. Voy a pasar a otra etapa. Voy a suponer que puedo hacer otra etapa de equilibrio. Y veamos cuál sería la composición del vapor en esa etapa. Recuerden nuevamente, tienen que buscar hacer converger el problema modificando la temperatura. Sería una temperatura de 88 grados centígrados y la composición ya sería de .8078 en una tercera etapa. Les repito, con un flujo de producto de tan solo 12.5 kilomoles por hora.
Y les repito, teóricamente ustedes pudieran poner tantas etapas como ustedes quieran.